La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Muy buenas tardes, asambleísta Jiménez. Erradicar las redes ilegales para desviar los fondos públicos es uno de los desafíos del primer mandatario Guillermo Lasso, quien ha dicho que respetará la independencia de funciones. ¿Podría explicarnos un poco más amplio este extracto de parte del discurso que mencionó el primer mandatario el día de ayer, mencionando que de esa manera él respetará la función legislativa, la Asamblea Nacional y todas las funciones del Estado? Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias por la invitación a su programa y con mucho gusto respondo a sus inquietudes, así como la de los oyentes que nos siguen en estos momentos a esta hora. Yo creo que ayer el presidente Lasso fue muy contundente en su discurso de posesión. Él dijo que quería ser presidente y solo presidente, y la afirmación tiene mucho contenido. Nosotros en el Ecuador hemos lamentablemente vivido entre dos grandes extremos. El primero, el que supone procesos intermediados por caudillos o por populistas que poco a poco se van convirtiendo en procesos autoritarios y que terminan pues con mucha polarización de la sociedad. Y no solamente nos referimos a la época reciente, o sea, no nos olvidemos de los liderazgos pasados, de Gabriel García Moreno, de Velasco Ibarra, de Juan José Flores. Son liderazgos muy fuertes que terminaron polarizando mucho la sociedad y generando muchísimas reacciones. Y el otro extremo de la cuerda ha sido el del caos en el Ecuador, el caos que vivimos en la época de hace 20 años atrás, después del regreso a la democracia, con la destitución de Abdalá Bucaram y todo lo que sucedió después, el caos de la Revolución Juliana a partir del 1925, donde en un plazo de pocos años hubo alrededor de 10, 12 presidentes. Entonces el Ecuador ha navegado entre estas dos aguas muy turbulentas. Nosotros estamos buscando, y así lo entiende el presidente Guillermo Lasso y todos los que lo acompañamos, estamos buscando una tercera vía. ¿En qué consiste esa tercera vía? Consiste primero en interpretar claramente el mandato del 11 de abril. Y nosotros me parece que lo hemos hasta ahora interpretado claramente, porque por eso hemos tomado decisiones en la Asamblea, por eso se han tomado decisiones para el equipo que acompañara a Guillermo Lasso, por eso se han tomado decisiones respecto a nuestra forma de hacer política y por eso dijo lo que dijo el presidente ayer. Y no solamente eso, sino el respeto también de la ley. La ley es algo importante, no es una letra muerta, no es una cosa que está ahí simplemente para ser usada y descartada cuando a uno le conviene. Es algo que tiene su vivencia y que interacciona sobre la sociedad y que para nosotros es una referencia fundamental a la hora de tomar nuestras decisiones, porque podemos hacer lo que la ley establece, sobre todo en derecho público, y no podemos hacer lo que la ley nos prohíbe. Entonces, yo creo que el segundo parámetro importantísimo es el de la ley. Y tercero, como consecuencia del mandato popular del 11 de abril y del respeto a la ley, está la independencia de funciones, que significa que la administración de justicia debe funcionar de manera independiente, sin injerencia en ningún poder del Estado, que el presidente debe dedicarse a ser presidente, que el Parlamento debe tomar las decisiones que le competen a su función y que son propias de su función. A eso se estaba refiriendo un poco el presidente Lasso cuando afirmaba lo que afirmó ayer en términos de la separación de poderes. Y no solamente eso. Hay voces que le tienen miedo al debate en el Parlamento o que quieren que todo se componga de la noche a la mañana o que se tomen decisiones en 24 horas. Eso no va a poder ser así. Y además no es bueno que sea así. Es bueno que se debata, es bueno que se discuta, es bueno que se pongan siempre los puntos sobre la mesa y que no se tomen decisiones privilegiando intereses sectoriales, sino los grandes intereses de las grandes mayorías. Y eso es lo que nosotros estamos decididos a construir para salir de esa dicotomía trágica que ha tenido al país sumido entre la más abyecta de los procesos autoritarios o de las dictaduras o el peor de los caos. En efecto, a propósito de lo que usted menciona, el pueblo ecuatoriano en realidad recuerda mucho a presidentes como Eloy Alfaro, García Moreno, Rafael Correa, mandatarios que han tenido justamente este tipo de perfiles caudillistas, por mencionarlo así. Ahora el gobierno de Guillermo Lasso definitivamente no entrará en esta línea. Él habló de que ya se terminó la era de los caudillos y ofreció que no habrá persecución contra nadie que tenga un pensamiento completamente distinto. Sí, mire, yo lo conocí a Guillermo Lasso en el 2014, cuando estaba yo en un programa de radio y en ese momento pues se quería implementar todo este tema de la reelección indefinida, las enmiendas en la Asamblea. Habían salido unas declaraciones escandalosas del en ese entonces presidente y sus acólitos diciendo que el jefe de gobierno no era solo jefe de gobierno, sino también jefe del Estado, de todas las funciones de la superintendencia, de la Contraloría y tanta cosa más. Y desde allí, en mi caso, desde hace 7 años, vinimos trabajando en todo un proceso republicano.
de respeto a los poderes, de respeto a las reglas del juego democrático, de claridad y transparencia en cuanto a los sistemas electorales, de búsqueda de consensos en las formas de hacer política. No es algo nuevo, ni es algo que se inaugura hoy, es algo que tiene mucha más profundidad, profundidad en los trabajos que ha venido haciendo la Fundación Ecuador Libre, profundidad en la multiplicidad de conversaciones y de recorridos que hemos tenido, en mi caso, desde hace ya más de 7 años con Guillermo Lasso ya en 12 que lleva en este proceso, profundidad en todas las interacciones que hemos tenido con la gente y en la historia de nuestro país. Por eso es que estas afirmaciones no deben ser tomadas a la ligera, sino verdaderamente como una nueva forma de hacer política en la que la base para la ejecución de políticas públicas no es necesariamente la voluntad del presidente o de la Asamblea, sino la ley combinada con nuestras propias concepciones políticas, pero también con una permanente escucha de la ciudadanía. Porque el otro elemento que está presente el día de hoy, que no existía en el pasado, es que ya los gobernantes no se aíslan, no pueden aislarse. Hoy, con las redes, con la tecnología, con todo lo que sucede a nuestro alrededor, con la interacción que suponen distintos foros, la sociedad está mucho más presente de lo que estaba antes. Y la democracia representativa empieza a tener aspectos sobre todo de democracia más directa. Y eso lo sentimos inclusive los actores políticos y además está bien que así sea, porque nos interpelan donde vamos, nos sugieren cosas donde vamos. Estamos no solamente en el ojo público, sino también en la permanencia de las discusiones y de los debates que se hacen en los diferentes foros. Y yo creo que es una mejor forma de hacer política, mucho más transparente, mucho más clara y que además supone límites también para nuestra acción. Y eso es muy bueno en un sistema democrático. Sí, ahora hablemos un poco sobre la separación de poderes que tiene el Estado y lo que ha mencionado Guillermo Lasso, que se va a respetar. Si hablamos, por ejemplo, del Poder Judicial entre los años 2017 y mayo de 2021, el Consejo de la Judicatura ha destituido a 36 servidores por casos de corrupción. De igual manera, el sistema de gestión documental de la Fiscalía recibió 135 denuncias de irregularidades de funcionarios de la institución. ¿Qué va a pasar con estas irregularidades en este gobierno? ¿Cómo se va a manejar justamente para evitar la corrupción y que el Ejecutivo, por decirlo de esta manera, pueda meter mano en la justicia? Nosotros tenemos que fortalecer al Consejo de la Judicatura. Y el Consejo de la Judicatura es el ente rector de todo el sistema de la Administración de Justicia. Y la Fiscalía forma parte del sistema integral de Administración de Justicia, pero opera con sus propios presupuestos, con su propia independencia, exacto, con sus propias prerrogativas. No es que es necesario para dotar de herramientas tanto al Consejo de la Judicatura y a la Administración de Justicia, por ejemplo, herramientas presupuestarias o mejoras en infraestructura, no es necesario meter en las manos de la justicia. No es que porque a uno se le asigna un valor de un presupuesto necesariamente tiene derecho a decidir sobre lo que allí sucede. Todo lo contrario. Los poderes están para funcionar de manera independiente. El ente rector de la Administración de Justicia es el Consejo Nacional de la Judicatura, el organismo máximo. Pero se va a dejar justamente trabajar con la independencia que se necesita dentro de esta función del Estado. Claro, a nosotros nos interesa es fortalecer el trabajo de ellos. Ahora, yo le digo algo, yo soy abogado y tengo una idea sobre cómo funciona la Administración de Justicia. He vivido 20 años de mi profesión, conozco interiormente las diferentes instancias y yo creo que allí hay mucho trabajo que hacer. Pero eso debe hacerlo el Consejo Nacional de la Judicatura. Lo más importante es que haya buenos administradores a nivel del Consejo. Pero, por ejemplo, a mí siempre me pareció una aberración que sobre pretexto de una decisión de un juez, el Consejo pueda destituirlo sobre pretexto de que no está de acuerdo con esa decisión, porque eso es injerencia. Los jueces tienen que ser a su vez libres para poder decidir y las causales para su destitución tienen que estar perfectamente establecidas con la ley y no necesariamente estar relacionadas con su proceso de administración de justicia, sino con temas puramente administrativos, porque así fortalecemos la independencia de ellos, fortalecemos el accionar de ellos, fortalecemos el crecimiento de ellos. Pero eso, yo simplemente estoy hablando aquí desde mi experiencia, desde lo que yo he vivido durante estos 20 años. Eso es un tema que le compete exclusivamente al Consejo de la Judicatura, a la Administración de Justicia y a la Fiscalía en el ejercicio de sus funciones. Ahora, bueno, usted como asambleísta, hablemos de la parte de gobernabilidad, usted que es asambleísta de Creo. Por ejemplo, Guadalupe Llori ha mencionado que habría tal vez una intención de plantear la creación de una comisión ocasional para tratar temas, por ejemplo, de minería. Ahora Lasso, respetando justamente toda la función legislativa, ¿cómo se van a llevar adelante sus propuestas? Yo creo que vamos a tener que debatirlas. Son claro temas importantes. La minería, por ejemplo, es un tema neurálgico por el país
hay posiciones muy encontradas ahí, legítimamente de parte de las organizaciones políticas, y me parece que tal vez no es necesariamente un tema de comisión ocasional. La Ley Orgánica de la Función Judicial tiene 15 comisiones permanentes especializadas, que son las que tratan los diferentes temas de la Asamblea, que le compete trabajar a los asambleístas. Y cada vez que se han creado estas comisiones ocasionales no han tenido buen desarrollo, no han tenido buen futuro, porque siempre surgen con un sesgo politizado. Y ese tipo de politización nosotros debemos evitar, porque son politizaciones sectoriales y a veces funcionales a determinadas organizaciones políticas. Yo creo que la Asamblea debe funcionar con los organismos que están establecidos para el efecto, que en este caso son las 15 comisiones permanentes. Y los temas sensibles, pues deberemos tratarlo en el debate, cuando se produzcan las leyes al respecto, cuando se produzcan las políticas públicas que lo discutan, para poder sacar de allí un consenso sobre lo que queremos hacer, respetando, por supuesto, el derecho que tienen a pronunciarse los pueblos que se van a ver directamente afectados, por ejemplo, por la minería, o que hay algunas connotaciones ambientales que también tienen que ser discutidas, pero lo que sí está claro es que mientras más transparencia haya, mucho mejor, y mientras más al pie de la letra apliquemos lo que establece la Ley Orgánica de la Función Judicial, creo que vamos a tener una legislatura mucho más clara. 13:55. Le agradezco mucho, asambleísta, por acompañarnos en esta tarde en Notimundo a la Carta. Muchas gracias a ustedes y siempre un gusto poder conversar a esta hora. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros estaremos pendientes de conocer cómo avanzan las leyes y el debate, obviamente, que se tiene que generar dentro de la Asamblea Nacional, pero sobre todo el respeto a las diferentes funciones del Estado. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.